5, verso 12, leemos: ¿Lo tiene? Amén, gloria a Dios. El que no tiene puede leer aquí la pantalla también. Romanos capítulo 5, verso 12, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Amén. Estaba renegando acá, por eso se me trabó un poco. Gloria a Dios. Amén. Y la palabra nos habla en esta mañana algo muy impactante, muy claro, que deja Pablo escrito, ¿sí? Porque pareciera que hay un juego de palabras ahí, pero es una revelación que recibe él acerca de la verdad y de la obra, del fruto de la obra de Cristo, ¿sí? Y yo he puesto a esta predicación que ya venía masticando hace un tiempo, y ayer me ponía a escribir, y le ponía la marca de la gracia, ¿sí? Porque es eso lo que vamos a ver hoy, ¿cuál es la marca de la gracia? O cómo la gracia marca las vidas. Y Pablo, que comienza hablando ya en el capítulo 5, si usted lo quiere estudiar, hablando de la justificación por medio de la fe, la gracia de Jesucristo, comienza y dice: por tanto, y vamos a ir desandando versículos brevemente para llegar a la conclusión final, que es lo que quiero ver. Dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, que sería la consecuencia del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está hablando, está diciendo: Adán fue el primer varón creado por Dios, esto lo sabemos todos, ¿sí? El único varón que estaba en las condiciones para poder obedecer a Jesús, para poder obedecer el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque él no había conocido la maldad. Él solamente conocía a Dios y conocía el bien de Dios y estaba capacitado para obedecer el mandamiento. El pecado no había entrado todavía en ese lugar del Edén. Él era el representante de toda la humanidad, de toda la raza humana, y todo lo que Adán obtuviera como resultado de su obediencia a Cristo, a Dios, por resultado de esa obediencia al mandato de Dios, lo iba a ganar toda la humanidad, ¿sí? En Él estábamos todos nosotros. Él era nuestro representante, era el mejor de todos los hombres. Pero sin embargo todos conocemos el desenlace. Él desobedeció a Dios y lo que ganó para nosotros fue la muerte. Lo que ganó para toda la humanidad fue la muerte, y a causa del pecado de este varón Adán, como declara la palabra, entró la
porque esa era la consecuencia de la desobediencia. Le dijo, ciertamente el día que te comieres del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Y entró la muerte en acción, producto del pecado. Y este pecado, ¿sí?, que lo podemos conocer, como dice más adelante, porque sigue hablando Pablo y dice, pues antes de la ley, sí, está hablando porque la ley vino por Moisés, antes no había ley. Pero sin embargo, antes de que existiera la ley, dice, había pecado en el mundo. ¿Por qué había pecado en el mundo si Dios todavía no había dicho sus mandamientos por medio de la ley? ¿Por qué todavía el hombre, o mejor dicho, por qué el hombre estaba siendo dominado, reinado en su corazón por el pecado y por la muerte? ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, porque todos pecaron en Adán. Todos heredaron ese pecado y todo aquel que nace hoy, nace en pecado. El mismo David decía que él había sido creado en pecado, había sido concebido en pecado. Porque ya heredamos ese pecado en nosotros. Lo que se conoce como el pecado original. Y cuando hablamos del pecado original, no nos referimos al primer pecado, al primer error del hombre, la primera desobediencia, sino al producto que produjo ese primer pecado. Ese es el pecado original. ¿Qué produjo el pecado original? El primer pecado del hombre. Lo que produjo fue la muerte en el hombre, llevándolo a un estado de corrupción radical. El hombre está corrompido totalmente desde sus raíces, desde el núcleo de su ser, desde lo más íntimo. No le nace buscar a Dios. No le nace mirar a Dios, como dice Pablo en Romanos 3. No hay un hombre que desee, en lo más profundo, tuviera un mínimo deseo de conocer a Dios. No existe. Porque desde el interior, todo ser humano ha sido contaminado por la raíz de este árbol que era Adán. ¿Sí? Por esa raíz, y de esa raíz se ha formado un árbol que es la raza humana, y de una raíz mala, de un árbol malo, no pueden salir buenos frutos, dice la palabra. No es así, es así. Entonces todos entramos en ese estado de corrupción radical, en ese estado donde nada nos interesa acerca de Dios, donde no buscamos a su voluntad, a su palabra. Todos los hombres, desde que nacen hasta el día de hoy, todos los hombres que nacen en pecado, excepto Jesús. Porque si bien Jesús nació de una mujer, pero no fue concebido según sangre ni voluntad de hombre, fue producto de la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Esto significa que Él no tuvo ninguna relación con el pecado. ¿Sí? Pero nosotros, sí, nosotros fuimos concebidos en pecado. Dice más del 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Vemos que todos han sido culpables y todos somos culpables de ese pecado. ¿Por qué? Porque pagamos esas consecuencias. ¿Y dónde vemos esas consecuencias? En el deterioro de nuestras vidas. Porque todas nuestras malas decisiones que hoy tomamos son gobernadas por el pecado que habita en nuestro corazón. Y todas esas malas decisiones nos llevan a consecuencias que muchas veces no queremos, pero nuestro corazón está inclinado hacia ese mal. Tanto así que Pablo más adelante dice, el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque está todavía en la raíz del corazón del hombre esa vieja naturaleza, que nada tiene que ver con Dios y que nada quiere saber de Dios. Pero sin embargo, cuando Pablo comienza a hablar de esto, de qué pasa con la humanidad está perdida sin Dios, la humanidad no puede buscar a Dios, no hay forma de que se incline a Dios, de que quiera hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque en Adán todos han muerto, todos están en delitos y pecados gobernados por sus mismos pecados. ¿Sí? Nadie puede elegir a Dios. Vieron que muchos hablan del libre albedrío. El de afuera solamente puede tomar decisiones de lo que va a hacer, pero no puede escapar de lo que Dios ya ha establecido. Él no puede llegar al cielo viviendo la vida que Él quiere. Entonces vemos que ese libre albedrío está condicionado por su pecado. Él no puede escapar de su deseo. Él no puede escapar de la maldad que gobierna su corazón, como en otro tiempo estábamos nosotros. Nadie podía escapar. Nadie podía salir de allí por sus propias fuerzas.
Quizás un día intentábamos ser mejores en nuestra vida y tropezábamos y caíamos y no había forma de que eso resultara. Pero sin embargo, este Adán, dice cuando termina el versículo 13, dice, el cual es figura del que había de venir. Pablo está diciendo, él estaba mostrando a uno que iba a venir, a uno mayor que iba a venir después que él. Porque así como Dios ha hecho todas las cosas al principio, Él trae la restauración de la misma manera, por medio de un hombre, el postrer Adán, declara la palabra, Jesucristo, el verdadero hombre nacido de María, sin, como dijimos, sin relación con el pecado, pero sumergido en las mismas debilidades que nosotros. Entonces Pablo llega al 15, hablando de Jesús, porque está hablando del que había de venir, dice, pero el don no fue como la transgresión. Cuando habla pero el don, el regalo de Dios, ese Cristo que había de venir, no fue como la transgresión, el pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea Adán, murieron los muchos, toda la humanidad, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, con el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. No sucede como sucedió con Adán. ¿Por qué? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué está diciendo Pablo? La transgresión, la muerte, el pecado que ha gobernado la humanidad vino por un solo pecado. Fue producto de una sola mala decisión así en el huerto del Edén. Pero el don de Dios, el regalo de Dios, no solo ha venido por esa mala decisión y el pecado que hemos heredado al nacer, sino por todos nuestros pecados sabidos y por haber. Sino por todos nuestros pecados que vamos a cometer hasta el día que partamos de esta tierra. Por todos esos pecados también, Cristo ha venido. No solamente, vieron que muchas veces pensamos que, bueno, Cristo murió por mis pecados pasados, por todos murió Él. Todos nuestros pecados fueron castigados allí en la cruz del Calvario. Y dice el 16, y con el don no sucede como en el caso, lo que decíamos recién de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para la condenación. Pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué vemos hoy? Vemos un mundo que está sumergido bajo la maldad, bajo las tinieblas, siguiendo los deseos y las pasiones de su propio corazón. Y nos encontramos en un mundo que le da la espalda a Dios. Un mundo en tinieblas, dijo Jesús. Pero sin embargo, aún en medio de las tinieblas, hay muchos, dice la palabra, que están reinando junto con Él en esta nueva vida que Él ha impartido por medio de la obra que ha hecho en la cruz. Porque si por uno solo, dice, pudo reinar esta maldad que vemos hoy en la humanidad, ¿cuánto más? Por Jesucristo, aquel que venció en la cruz del Calvario, reinará la justicia para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto más se manifestará la gloria del Señor en aquellos que han alcanzado la gracia por medio de Jesucristo? Dice el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Miren, Dios ha compensado lo que ha producido la caída. Y no solamente que lo ha compensado quitando el pecado para que reine la justicia, quitando el juicio que esperaban aquellos que estaban perdidos, muertos y en pecados, para darle justificación, porque ahora son justificados, cubiertos por la sangre de Cristo y la obra expiatoria de la cruz. Y no solamente quitándole la condenación, para darle una esperanza de vida eterna, y no solamente de vida eterna, sino una vida de abundancia hoy. Entonces Pablo está diciendo que por este uno, por su obediencia, por su obra, por aquello que no pudo hacer Adán, porque Cristo venció donde Adán perdió,
donde Adán tropezó, por ese uno, usted y yo tenemos acceso a esta gracia. Y Pablo, cuando comienza hablando en el versículo 1, dice que por medio, fíjense lo que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos también entrada a la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Tenemos acceso a esta gracia, somos justificados por Dios, somos revestidos de esa justicia, quitada nuestra culpa, quitado nuestro pecado delante de los ojos de Dios, para ahora ser hallados aptos delante de su presencia. Pero esto, a diferencia del pecado de Adán, que recibimos por herencia, esto no es por herencia, esto es por fe, porque es por medio de la fe que alcanzamos la justificación. Y la fe, esto no le quita mérito a la obra de Jesucristo, ni le agrega nada, sino que aún la fe es obra de Dios, es don de Dios, es fruto del Espíritu, dice la palabra. Entonces vemos que Él completa esa obra, no solamente haciendo la obra en la cruz, sino enviando fe. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos venir y creer ese Evangelio que nos rescata de las tinieblas y nos traslada a su luz admirable. Y todo esto, ¿por qué? Por la obra de uno solo. Porque muchas veces, no sé si alguna vez ha pensado, ¿pero qué teníamos nosotros que ver con Adán? ¿Qué culpa podíamos adquirir nosotros de él? Él tomó su decisión. Pero así como por uno entramos bajo condenación, por uno entramos a una esperanza de vida eterna. Y esta esperanza de vida eterna no es comparable a lo que se había manifestado por ese uno, por ese Adán, por esa vida que hemos venido viviendo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice más la palabra, dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Pablo aquí no le está echando la culpa a la ley, ni está diciendo Dios puso la ley para que sean más pecadores, no, sino que la ley era como un espejo que mostraba las manchas del pecado que había en el hombre, pero no las causaba, sino que las mostraba para que el hombre se diera cuenta cuán horrendo y cuán pecaminoso era el pecado, cuán malo era delante de los ojos de Dios. Era como esa luz que entra a una habitación oscura y alumbra el polvo y la suciedad, que en la oscuridad no nos damos cuenta que está todo sucio. En la oscuridad pasa desapercibida, pero cuando viene la palabra, porque es esto lo que produjo la palabra, la ley de Dios, en el hombre, lo puso delante de su propio pecado, lo puso delante de su propia insuficiencia, lo puso delante de sí mismo para que se dé cuenta que no podía escapar de esa condición si Dios no intervenía, si Dios no hacía algo, si Dios no obraba a su favor. ¿Y qué hizo Dios? Los abandonó en sus propios pecados. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a las consecuencias de sus errores. ¿Qué hizo Dios? Los sostuvo en su gracia, porque cuando el pecado, dice, fue mayor, cuando aumentó, cuando avanzó el pecado, la gracia siempre lo superó. La gracia siempre ha sido abundante. A lo largo de la historia, cuando vemos la Biblia, nos damos cuenta, y si yo le menciono, por ejemplo, a Moisés, cuando nosotros miramos a Moisés nos acordamos de aquel que ha abierto el Mar Rojo, es uno de los más famosos, Moisés, en la Biblia, del profeta de Dios, con el cual Dios hacía y manifestaba su poder enviando las plagas en Egipto, aquel que guió al pueblo en el desierto. Pero no nos acordamos de que él fue un iracundo, que cuando vio que maltrataban a uno de sus pueblos se ensegueció. No nos acordamos que él fue un asesino. Cuando hablamos de David también, vemos en David ese rey que no perdió ninguna batalla, un rey conforme al corazón de Dios, un rey que obedecía, el único rey de Israel que pudo tener bajo su poderío a todas las tribus de Israel. Pero no nos acordamos de que él fue un adúltero y un asesino. Ni hablar de Pablo. ¿Cuántos admiramos a Pablo? ¿Cuánta sabiduría Dios le ha dado para darnos luz a nosotros, a la iglesia hoy? El apóstol Pablo, quien se consideraba el menor de todos, el último de los apóstoles, pero que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Pero
Pero nos acordamos que él era un perseguidor de la iglesia y un asesino. ¿Por qué? Porque la marca que deja la gracia es mayor que la que deja el pecado. Y lo hemos comprobado en nuestras vidas. Nuestras vidas son el fruto de la gracia de Dios. Porque cuántos y tantos han sido nuestros pecados, aborrecibles ante los ojos de Dios. Nos daría vergüenza mencionarlos hoy en día. Pero sin embargo, la gracia siempre ha estado obrando a nuestro favor. La gracia de Dios siempre ha estado cubriéndonos, siempre ha estado así abrazándonos, no permitiendo que muramos en nuestros propios pecados, no permitiendo que quedemos a la deriva, lejos de Dios. La gracia siempre ha sido mayor y sigue siendo mayor sobre tu vida y sobre mi vida. No estamos aquí por nuestra voluntad, por nuestro mérito. Muchas veces nos confundimos y creemos que porque estamos haciendo las cosas bien, Dios nos va a bendecir, Dios va a hacer algo, Dios me va a respaldar, Dios me va a usar. Sí que es necesario, pero nunca olvidemos que es por gracia de Dios que podemos hacer las cosas bien. Es por gracia de Dios que hay un deseo hoy de buscar a Dios. Es Él el que produce el querer como el hacer en nuestros corazones. Es por gracia de Dios que podemos creer en Jesucristo. Nunca ha sido nada de nosotros. Nosotros éramos eso, que estábamos allí, bajo el reino de la muerte, gobernados por el pecado, muertos, como decíamos hoy, bajo el reino de las tinieblas, pero de allí, dice la palabra, nos rescató el Señor y nos ha traído a su luz admirable, para que pudiéramos entrar a su presencia, a ese trono de gracia, porque la gracia no ha sido solamente hasta que llegamos a Él. Cada vez que vamos a su presencia nos encontramos con este Cristo que reina con todo poder sobre todo el universo, pero en un trono de gracia, que nos da seguridad para ir a Él, que no importa cuáles hayan sido nuestros pecados, sabemos que podemos venir a Él arrepentidos y Él nos recibe nuevamente. No importa cuán lejos nos hayamos ido de su presencia, Él siempre está esperándonos como ese buen Padre, porque su gracia es mayor. Nuestro pecado no va a agotar nunca la gracia de Dios. Ni los pecados de toda la humanidad a lo largo de toda la historia pueden agotar la gracia infinita de Dios. Y esa gracia hoy está sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Y cada vez que nos acercamos a Él, podemos tener esa seguridad. Y esto es bueno y esto es maravilloso. Y uno lo piensa y decimos, Señor, yo cuando meditaba en esto me conmovía al Señor. Porque puedo entender hoy claramente por la palabra que soy producto de esa gracia y de nada más. No hay esfuerzo humano que haya logrado esto. No hay una buena decisión que yo haya tomado para que logre esto. Siempre ha sido su gracia la que me ha inclinado a ir hacia Él. Siempre fue su mano la que nunca detuvo su amor. Porque miren que le hemos dado razones a Dios para que deje de amarnos. Le hemos dado motivos para que nos abandone, pero sin embargo, Él sigue allí a nuestro lado. Y esto lo comprendemos cuando vemos nuestras vidas. Pero no es el punto al que quiero llegar, simplemente. Sino también la palabra dice y es clara, que nosotros podamos dar de gracia lo que hemos recibido por gracia, porque todo hemos recibido de gracia, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, el cual nos cambia. Y ahora yo te pregunto, cuando comprendemos la gracia que hay sobre tu vida, sobre mi vida, ¿qué es lo que me impide a mí mirar con los ojos de la gracia a mi prójimo? Y cuando hablamos de nuestro prójimo, lo primero que imaginamos es el vecino que no quiere saber nada. Como decía el pastor Alejandro el otro día, el pecador, porque conocemos a todos los pecadores, ahora los tenemos todos anotados. Parece, no, aquel es pecador, aquel otro es pecador, aquel no sabe lo que hace, el otro no sé si habrá salvación para tanto. Pensamos que podemos tener la medida nosotros de quién sí, quién está más cerca para salvarse y quién no. ¿Sí? Y esa es una realidad que debemos aprender a mirar con los ojos de la gracia que ha hecho los perdidos. Pero también hay algo más que debemos entender. Y yo debo aprender a mirar con los ojos de la gracia de mi hermano. Aquel que ha creído. Aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo.
Aquel a quien también le ha sido removida la culpa. Porque mi hermano todavía le falta un montón por cambiar, igual que a mí, igual que a usted. ¿Y qué nos hace mirar de otra manera y ponernos en el lugar de jueces muchas veces? Entre nosotros. Si realmente comprendemos la gracia, no nos atreveríamos a cerrarle la puerta a nadie. Si realmente comprenderíamos lo que ha hecho la gracia de Dios en nuestras vidas, la magnitud, hasta dónde ha llegado el poder de Dios por su gracia, déjame decirte que voy a mirar a mi hermano de otra manera. Ya voy a dejar de buscar culpables y razones para juzgarlo y voy a hablar por él. Porque yo sé que hay suficiente gracia en Dios para que lo cubra, para que lo transforme, para que lo salve, para que se vuelva a Él. Y esto es muy importante, hermano, porque muchas veces hablamos de ir a los de afuera, pero ¿para qué queremos ir a los de afuera si cuando estamos acá adentro ya decimos, bueno, tiene que ser un súper erudito y caminar en santidad al 100%? No. Todos estamos aquí aprendiendo todos los días. Todos aquí cometemos errores, hermano, nadie más que nadie. Nadie más que nadie. Si usted se quiere dar mi vida, me va a encontrar miles de errores, porque estamos en esta vida todavía, en este pase natural, donde muchas veces la vieja naturaleza quiere tomar poder y nos lleva a tomar decisiones que no debemos. Pero su gracia permanece allí todavía. Su gracia permanece a nuestro lado. Su gracia está sobre nosotros. Hemos caído en la gracia de Dios. Él nos ha abrazado en su gracia. Y estamos hoy aquí, disfrutando de su gracia. Por eso es necesario que usted y yo, porque esto me dijo el Señor a mí, no dejes de mirar con los ojos de la gracia. No dejes de verte como Cristo te ve, pero ni tampoco dejes de ver a tu hermano como Dios lo ve. No eres juez, eres hermano. ¿Sí? Aunque digan, no, yo soy pastor, eres hermano. Somos hermanos. Hermanos lavados por la misma sangre. Hermanos purificados, santificados, hermanos puestos en un camino nuevo, con acceso continuo y perfecto al trono de la gracia. ¿Sí? Con esto no estamos diciendo que usted justifique el pecado, porque mirar con gracia también es ir a hablar, hermano, estás equivocado. Hermano, no es el camino correcto, venís para acá. No sé qué decirle al hermano, bueno, vamos a orar. No dejemos de mirar con gracia, hermano, necesitamos perseverar hasta el fin, y lo que nos va a ayudar a permanecer hasta el fin es que Dios persevera en su gracia. Si yo puedo perseverar cada día es porque Dios persevera en su gracia sobre mi vida. Y yo debo perseverar en esa gracia hacia mis hermanos, hacia mis hermanas, y hacia aquel que está hoy perdido y necesitado, como estaba yo en otro tiempo. Porque no estaba en un ranking así, me tocó justo a mí el turno, no. Uno peor que otro, de los que estamos aquí, uno peor que el otro. Pero la gracia, cuando el pecado abundó, sobreabundó. Y no se agotó. No crea que no, la agoté a la gracia con tanto, porque no la agotó, no se agota. Es inagotable, es infinita, es eterna, porque Dios es eterno, porque Dios es infinito, porque Dios es inagotable. ¿Usted cree esto? ¿Creemos esto? Todavía hay gracia para tu vida, mi hermano, así como lo hay para mi vida. Todavía hay gracia sobre tu vida para que te acerques a Él, para que te entregues nuevamente a Él. No creas a lo que dicen los demás, crea lo que dice Dios. Crea esa obra en la cual hacemos memoria hoy. Esa obra que fue perfecta, a la cual no hay nada que agregarle. Y tan abundante fue y suficiente para cubrir todos mis pecados. No hay nada que me impida acercarme a Dios. No hay nada que te impida acercarte hoy a Dios nuevamente. Hay un trono de gracia. En su presencia hay un trono de gracia. Hay un Dios misericordioso. Que en su Hijo te cubre cualquiera sea tu pecado. Pero necesitamos venir a Él en arrepentimiento de fe. Reconocer al Señor
sin gracia no puedo acercarme a ti. Alcánzame, cúbreme, lléname de esa gracia. Ponte de pie en esta mañana. Cierra tus ojos.